Uno de los mejores jugadores que jamás ha pisado la cancha, opina sobre la nueva generación que viene a reclamar la corona. Tal vez, en algún momento, el incansable Lee haga algo totalmente inédito, algo que nadie ha hecho hasta ahora. Estoy convencido de que se convertirá en el máximo exponente de esta nueva generación. Lamine Yamal ha tenido un ascenso meteórico. Pocos pueden presumir de haber debutado en el primer equipo del Barcelona a la tierna edad de 15 años, 9 meses y 16 días, siendo el debutante más joven del club desde 1922. Pero Yamal es mucho más que eso. Es una pieza clave en el equipo, la primera opción en la convocatoria, y su carisma se refleja en cada jugada. Nacido en 2007, resulta increíble que incluso leyendas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi reconozcan en él el potencial para llenar el vacío que han dejado y transformarse en la nueva estrella del fútbol capaz de levantar el Balón de Oro. Claro, su condición de prodigio inevitablemente genera comparaciones. Tanto Yamal como Messi debutaron en el Barcelona siendo adolescentes. Ambos son magos zurdos capaces de deslizarse ante los defensas como si no existieran y poseen una visión de juego extraordinaria. Sin embargo, estas comparaciones son una carga enorme. Messi es, sin lugar a dudas, el mejor jugador de la historia, por lo que el reto para Yamal no es imitar a Messi, sino forjar su propio camino y convertirse en el primer Lamine Yamal. Desde sus inicios, Barcelona gestionó con esmero su crecimiento. A pesar de ello, Lamine comenzó su carrera en un entorno mucho más modesto, en el humilde barrio obrero de Roca, un lugar donde los fines de semana los niños se reunían para jugar, aunque sin poder costear las cuotas del club. Mientras otros disputaban partidos en canchas de tierra, él se entrenaba en las pistas de concreto del edificio contiguo. En esos lugares, donde el graffiti adorna las canchas, sobresale uno en particular, el número 304, que representa el código postal local 08340. Para los muchachos de la zona, ese número simboliza identidad y orgullo. Así, cuando Lamine marcó su primer gol con el Barcelona, celebró con un gesto en homenaje al 304, rindiendo tributo al barrio que lo forjó. Desde muy pequeño, amigos y entrenadores notaron que había algo especial en él. Su agilidad, control del balón y visión de juego estaban a años luz de lo común en las calles de Roca. Aunque era habitual ver cazatalentos en busca de talento, la historia de Yamal fue distinta. A la edad de 7 años ya había captado la atención de los ojeadores del Barcelona. Se cuenta que un reclutador del club lo vio jugar y, tan impresionado, llamó de inmediato al club para insistir en que le dieran una oportunidad. Así, en 2014, a la temprana edad de 7 años, Lamine empezó a entrenar oficialmente en la legendaria Academia La Masia, un centro formativo que ha dado al mundo leyendas como Lionel Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, entre otros. Para un joven prodigio como él, tener la oportunidad de desarrollarse en esta fortaleza futbolística fue un sueño hecho realidad. Sin embargo, unirse a La Masia fue solo el comienzo de su trayectoria. Yamal contaba con un talento natural, pero, como cualquier joven futbolista, necesitaba el entorno adecuado para pulir esa capacidad innata. Al igual que Messi, Barcelona se esmeró en mantenerlo contento en el club. En sus inicios vivió con su padre, que no tenía coche, y era su entrenador de la infancia, Yves Font, quien lo recogía en las primeras horas de la mañana para asegurarse de que nunca perdiera un partido. La Federación Española, sin perder tiempo, le otorgó su convocatoria internacional. Y pese a su corta edad, en el campo se mostraba tan seguro como un veterano. Durante el Euro 2024, hizo su aparición en titulares internacionales, anunciándose al resto del mundo futbolístico. Desde los 7 hasta los 12 años, Lamine dominó el fútbol en modalidad de 7 contra 7, marcando 301 goles en 151 partidos con el Barcelona. Jugó en diversas posiciones, delantero, extremo izquierdo e incluso lateral, demostrando su versatilidad. Los entrenadores se percataban de que no se trataba solo de un talento en bruto, sino de un auténtico prodigio. Pero La Masia no se trata únicamente de formar jugadores, también inculca una filosofía de juego. Yamal no estaba aprendiendo simplemente a jugar al fútbol, sino a hacerlo a la manera del Barcelona, sin la cual sería casi imposible triunfar en el club. La transición del fútbol 7 contra 7 al 11 contra 11 representa para muchos jóvenes un desafío que podría descarrilar una prometedora carrera.
Y, para Yamal, la diferencia fue notable. Su cifra goleadora cayó a 56 goles en 98 partidos. Sin embargo, a pesar de esta limitación, el equipo juvenil decidió acelerar su progreso, pasando de cadete B a cadete A bajo la dirección de Ian Carrasco, una decisión arriesgada que se convirtió en un rotundo éxito. Esa temporada, Lamine brilló como falso 9, combinando capacidad de creación y anotación con una facilidad envidiable. Su actuación en la final del campeonato catalán fue inolvidable, y muchos esperaban que permaneciera en cadete A durante otra temporada. No obstante, el Barça tenía otros planes. El ascenso meteórico de Yamal lo vio promoverse a través de las categorías más rápidamente de lo que se hubiera imaginado, incluso más veloz que Lionel Messi. A la edad de 15 años, ya jugaba con el equipo sub-19 del Barcelona y, bajo la dirección de Óscar López, se desempeñaba como extremo derecho, exigiendo el balón en cada encuentro. Su habilidad para conectar jugadas transformó esa banda en el eje del ataque. Así, a los 16 años, no solo era la estrella emergente del club, sino uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial. Este desarrollo llevó al entrenador del sub-19, Óscar López, a recomendar al técnico del primer equipo, X16, que le diera una oportunidad. Xavi estuvo de acuerdo y, en diciembre de 2022, Lamine comenzó a entrenar con el primer equipo del Barcelona. 4 meses después, la historia se escribió. A la edad de 15 años, 9 meses y 16 días, Lamine hizo su debut con el FC Barcelona en una victoria de 4-0 contra Rabat, entrando en el minuto 83 para sustituir a Gavi. El ambiente en el Camp Nou era eléctrico. Con el peso de la historia sobre sus hombros, Lamine no titubeó. Jugó con la misma seguridad, destreza y valentía que lo habían caracterizado en sus inicios. A pesar de ser el jugador más joven en el campo, se lucía. Inclusive registró un disparo a puerta, demostrando que su ansia de gol no conoce límites de edad. Semanas más tarde, en mayo de 2023, Lamine ganó su primer título con el Barcelona al conquistar la Liga, aunque no pudo participar en las celebraciones porque ya se encontraba en convocatoria internacional con España. Su trayectoria continuó sorprendiendo. Poco después, el joven volvió al club y disputó su primer partido como titular en el primer equipo el 20 de agosto de 2023, en una victoria de 2-0 sobre Cadey. En ese encuentro, fue nombrado mejor jugador del partido tras asistir en las jugadas de Gavi y Robert Lewandowski, en una emocionante victoria de 43 minutos. Durante ese mes, su brillantez le hizo merecedor del premio al mejor jugador sub-23 del mes de agosto. No mucho después, Lamine debutó en la Champions League en una contundente victoria de 5-0 contra Royal Antep. Por todas estas actuaciones increíbles a tan corta edad y siendo una bendición para el Barcelona, fue natural que el club extendiera su contrato hasta 2026, incluyendo una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros para premiar aún más su hazaña. Solo 2 días después, Lamine hizo su primera titularidad en la Champions League contra Oporto y luego apareció en el Clásico, entrando como suplente en una derrota de 2-1 en casa ante el Real Madrid. Todo esto le valió ser galardonado con el premio Golden Boy, convirtiéndose en el jugador más joven en recibir tan prestigioso galardón, aunque no pudo asistir a la ceremonia por compromisos escolares. De cualquier modo, Lamine arrancó el 2024 con fuerza, haciendo historia al marcar en una victoria de 2-0 sobre Osasuna en la semifinal de la Supercopa en el DES España, convirtiéndose en el jugador más joven en anotar en dicha competición a la edad de 16 años y 182 días. Pocos días después, disputó la final de la Supercopa contra el Real Madrid, otro hito en su precoz carrera. Enero aún no había terminado y Lamine continuó rompiendo récords, marcando en la fase de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Bilbao. Aunque el Barcelona finalmente perdió por 42 minutos extra, su gol lo convirtió en el goleador más joven en la historia de la competición. Al mes siguiente, anotó su primer doblete en un emocionante empate 3-3 contra Granada, actuación que le valió el reconocimiento de ser el mejor jugador del partido. Al cierre de la temporada, el Barcelona finalizó como subcampeón de la Liga y alcanzó los cuartos de final de la Champions League,
Tras una derrota ante el Paris Saint-Germain, recordemos todos los notables récords que Lamine estableció esa temporada. En la liga se convirtió en el titular más joven del Barcelona, en el jugador más joven en asistir y marcar, el debutante en el Clásico, y el primero en lograr un doblete siendo menor de 17. Además de ser el más joven en registrar más de 10 contribuciones goleadoras en la competición. En la Champions League, fue el segundo jugador más joven en participar, el más joven en formar parte de la alineación titular y el más joven en disputar la fase de eliminación directa. Sin embargo, llegó el momento de dejar a un lado estos logros, pues Lamine estaba listo para brillar en el campeonato europeo con la selección española. En junio de 2024, fue convocado en la plantilla de 26 jugadores. Una semana después, debutó contra Croacia, convirtiéndose en el jugador más joven en participar en la competición. Eso, sin embargo, no significa nada si no demuestra por qué está en el campo. Y así lo hizo. Lamine se convirtió en el jugador más joven en dar una asistencia en el torneo, con un centro perfecto que habilitó el gol de Dani Cayal en la victoria de 3-0 de España. No solo debutó, sino que dejó huella. En octavos de final contra Georgia, batió otro récord al ser el más joven en disputar la fase de eliminación directa de los europeos, superando el récord previo de Jude Bellingham. Nuevamente asistió en la victoria de 4-1 y luego aportó una asistencia crucial en el triunfo de 2-1 en cuartos de final contra Alemania, igualando un récord español de 3 asistencias en una única edición del campeonato, una hazaña que ya habían logrado Cesco Fabregas, David Silva y Dani Olmo. En la semifinal contra Francia, marcó el primer gol de España con un disparo espectacular desde fuera del área, el cual fue reconocido como el gol del torneo. Y para no parecer repetitivo, este gol lo consagró como el máximo anotador más joven en la historia de los campeonatos europeos, apenas 4 días antes de su 17º cumpleaños, superando el récord anterior por más de un año. ¿Qué mejor manera de celebrar su 17º cumpleaños que prepararse para coronarse como el campeón europeo más joven de la historia? Al pisar el campo en la final contra Inglaterra al día siguiente, asistió a su compañero y amigo Nico Williams para marcar el primer gol de España, convirtiéndose en el jugador más joven en registrar una participación en la final de un torneo importante. Además, empató el récord de más asistencias en una edición de un campeonato europeo, con 4. Tras la gran victoria por 2-1 de España sobre Inglaterra, Lamine fue justamente nombrado el mejor jugador joven del torneo, siendo el más joven en ganar el europeo. Queda claro que Lamine Yamal no es simplemente otro adolescente en una racha de buenos momentos, es el representante indiscutible de la nueva generación. Ha habido muchos ejemplos en la historia del fútbol, como Alan Halilovic, Nanai Germain, Pennant y Alexander Pau, por nombrar algunos. Pero con Lamine, vemos el futuro. Un jugador que encarna el fútbol moderno, rápido, técnico e intrépido. ¿Qué sigue? Al momento de la grabación, solo Erling Haaland y Harry Kane han registrado más contribuciones goleadoras que Lamine esta temporada. Una cosa es segura, el nombre Lamine Yamal se escuchará durante muchísimos años. Si te gustó este video, dale un me gusta. Suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones. Y mientras esperas el inevitable triunfo de Lamine, tal vez puedas ver este video que aparece en tu pantalla ahora mismo.